La tasa de inflación de Argentina volvió a desacelerarse en abril, el mes en el que el gobierno de Javier Milei levantó el cepo cambiario y dejó flotar el peso. A pesar de lo cual, o gracias a lo cual, la tasa de inflación no se ha recalentado, sino que más bien se ha enfriado. Veámoslo. La tasa de inflación de Argentina durante el mes de marzo no fue un buen dato. Se incrementó desde el 2,4% que había marcado en febrero hasta el 3,7%, su nivel más elevado desde agosto de 2024. Es verdad que, en retrospectiva, una tasa de inflación del 3,7% para Argentina seguía siendo un dato muy bueno, un dato extraordinario, que todo el mundo, tanto partidarios como detractores de Javier Milei, habrían firmado, por ejemplo, en octubre o noviembre de 2023, de haber tenido la posibilidad de asegurar que la tasa de inflación de marzo de 2025 fuera de solo el 3,7%. Y a su vez también es verdad que ese mal dato de marzo estuvo muy influido por subidas de precios puramente estacionales, propias de los meses de marzo, como son la revisión de las matrículas escolares. Corrigiendo el efecto de la estacionalidad, el dato no era ni mucho menos tan negativo, pero aún así no deja de ser una mala noticia el que la inflación intermensual te dé un salto desde el 2,4% hasta el 3,7%, rompiendo además lo que prácticamente había sido una tendencia ininterrumpida de reducción de la tasa de inflación mes tras mes. Pues bien, en abril han regresado las buenas noticias para la inflación en Argentina. La tasa de inflación de Argentina durante el mes de abril rompió la barrera del 2% hasta ubicarse en el 2,8%, unos niveles en consecuencia apreciablemente más bajos que el 3,7% del mes de marzo. ¿Y por qué este dato, más allá de lo obvio, que no convierte la aceleración de la inflación que observamos en marzo en una nueva tendencia dentro del contexto macroeconómico argentino, por qué este dato resulta especialmente positivo, especialmente relevante? Pues porque, recordémoslo, el pasado 14 de abril, el gobierno argentino de Javier Milei tomó la histórica decisión de levantar el cepo cambiario para las personas físicas y relajar mucho el cepo cambiario subsistente para las personas jurídicas. A partir del 14 de abril, los argentinos son libres de comprar y vender dólares contra pesos. Y además esta liberación del cepo cambiario se articuló en un contexto de amplia flotación del peso frente al dólar, de tal manera que había muchos temores en el ambiente de que esa liberación del cepo combinada con la libre flotación del peso frente al dólar provocara una fuerte depreciación de la moneda local argentina, del peso frente al dólar, y eso pudiese, al menos durante algunos meses, alimentar nuevamente la tasa de inflación interna. Este era, de hecho, un temor muy razonable. No era un mal augurio que hicieran los peronistas o los kirchneristas para asustar y caldear el ambiente. Era una posibilidad que incluso manejaban desde dentro del propio gobierno de Javier Milei, que durante algunos meses hubiese que sacrificarse con una tasa de inflación peor de la que nos habíamos acostumbrado, a cambio de que por fin los argentinos disfrutaran de una mayor libertad cambiaria. Pero al final, como vemos, no ha sido así. La liberación del cepo cambiario no ha traído una aceleración de la inflación, sino más bien lo contrario, una desaceleración de la tasa de inflación con respecto al mes de marzo. Y es que, en efecto, el levantamiento del cepo cambiario y la libre flotación del peso no se tradujo desde un comienzo en una fortísima depreciación del peso frente al dólar. Al contrario, el tipo de cambio entre el peso y el dólar ha fluctuado, pero alrededor de los 1.100 pesos por dólar y los 1.200 pesos por dólar. Algo que no supone un brutal salto cambiario que justifique una fortísima aceleración de la inflación.
Es más, cabe pensar que las expectativas de depreciación del peso frente al dólar durante el mes de marzo, antes de que se levantara el cepo, eran mayores que las que refleja el tipo de cambio vigente, porque de hecho la cotización del dólar paralelo durante el mes de marzo se fue muy por encima de esos 1.100, 1.200 pesos por dólar. Por consiguiente, la causa última de que la tasa de inflación no se haya acelerado durante el mes de abril, sino que al contrario se haya desacelerado, hay que buscarla en esta estabilización del tipo de cambio entre el peso y el dólar, a pesar de que ya no existen para las personas físicas restricciones al libre acceso a los dólares. Y por eso es necesario plantearse a qué se debe esta estabilidad cambiaria posterior al levantamiento del cepo. Pues por supuesto la causa última de todo este proceso de estabilización cambiaria hay que buscarla en el superávit presupuestario gestado por el gobierno de Javier Milei desde el mismo mes de enero de 2024, el primer mes completo durante el que gobernó Javier Milei, porque ese superávit explica la mejoría continuada de la solvencia del Estado argentino y, por tanto, que se haya frenado la huida masiva que sucedía antes de que llegara Javier Milei a la presidencia, que se haya frenado la huida pasiva respecto a los pasivos del Estado argentino. Y el peso es uno de esos pasivos. Y si el peso se enfrenta a una huida masiva, como la que sucedía antes de que gobernara Milei, pues entonces el peso se deprecia masivamente frente al dólar y eso genera inflación. Pero ahora no hay una huida masiva del peso, porque el peso es un pasivo y la solvencia del deudor de ese pasivo, el Estado argentino, ha mejorado muy notablemente gracias al superávit presupuestario. Esta podríamos decir que es la causa última profunda de la estabilización de la cotización del peso frente al dólar. Sin embargo, hay una causa más inmediata que también debemos mencionar, y es la recapitalización del Banco Central de la República Argentina a resultas del préstamo que el Fondo Monetario Internacional le acaba de conceder al gobierno argentino precisamente para eso, precisamente para que recapitalice al Banco Central. Como a partir de ese préstamo las reservas en dólares del Banco Central han aumentado tan considerablemente, la confianza que inspira el peso, que es un pasivo del Estado argentino pero gestionado por el Banco Central de la República Argentina, es una confianza mucho más robusta. Ahora mismo el Banco Central de la República Argentina podría emplear sus enormes reservas de dólares para recomprar la mayor parte o incluso la totalidad de los pesos en circulación, lo cual provocaría una escasez extraordinaria de pesos para, por ejemplo, atender el pago de impuestos y, en consecuencia, si el peso se vuelve relativamente escaso con respecto a su demanda, una fuerte apreciación del peso frente al dólar. Eso es algo que el Banco Central tiene la capacidad de hacer, que no es algo que probablemente vaya a hacer porque no lo necesita hacer, pero los agentes económicos sí son conscientes de que el Banco Central de la República Argentina hoy por hoy tiene ese bazooka totalmente cargado que podría utilizar contra aquellos que adoptaran posiciones excesivamente cortas en contra del peso. Y esto es algo que desde luego vuelve mucho más prudentes y cautelosos a aquellos especuladores que podrían estar tentados en adoptar posiciones cortas contra el peso. Por tanto, nuevamente comprobamos que la estrategia para salir del cepo que diseñó Javier Milei tenía bastante sentido. No digo que no pudiese haber habido otras estrategias que hubiesen levantado el cepo de manera más temprana, pero asumiendo mayores riesgos de una reinflamación de los precios en pesos. Javier Milei siempre insistió que el Estado argentino saldría del cepo cambiario de manera ordenada, cuando tuviera suficientes reservas como para que el peso no pudiese ser pasto de un ataque especulativo que lo depreciara enormemente en los mercados, importando, por tanto, inflación dentro de Argentina. Y eso significaba que había que esperar o bien a que el Fondo Monetario Internacional le diera un préstamo en dólares al Estado argentino para recapitalizar el Banco Central, o bien a que se acumularan suficientes nuevas reservas dentro del Banco Central de la República Argentina.
Tan pronto como el gobierno de Javier Milei consiguió el préstamo del Fondo Monetario Internacional, levantó el cepo cambiario sin que haya habido una fuerte depreciación del peso frente al dólar y, por tanto, sin que la tasa de inflación se haya disparado. Al contrario, con una tasa de inflación en retroceso. Se confirma nuevamente, por tanto, que la política económica que se ha seguido hasta el momento tenía sentido, que había un plan coherente y razonable detrás. Y justamente si los pilares o las anclas de ese plan económico se mantienen en el futuro, superávit presupuestario, saneamiento del Banco Central y estabilidad cambiaria, la inflación de Argentina irá pasando progresivamente a la historia.